Una mañana Jeremy Cattle abrió su laptop para entrar en la red social. De pronto el usuario Demoledor 36 le habló. El universo conspira a tu favor. Sigues con la idea de que hay un universo ahí afuera. Aquello que te impide ver es tu ego. El ego es esa parte minúscula que se materializa en un ente que quiere y aparenta verse afuera, cuando en realidad todo es todo. Fuera, adentro, malo, bueno, subproductos de la dualidad que acrecientan ese ego y por lo tanto la muerte. El ego es creado y todo lo creado puede ser destruido, pero para ello primero tienes que darte cuenta. ¿Darme cuenta? Por ahora no te fijes en eso. Cuéntame, ¿es verdad que tus pensamientos alteran la realidad física? Bien. Pues si no hubiera pensamiento no habría nada de lo que conocemos ahora a nivel humanidad, la naturaleza sería pura. Gracias al pensamiento existen creaciones maravillosas, que pasando el tiempo descubrimos que nos perjudican. El pensamiento nos orilla a tener sentimientos como el miedo. Recuerda por unos instantes y fíjate bien, cuando eres feliz, cuando estás tranquilo, es cuando no hay pensamiento, no piensas, simplemente eres, y cuando más piensas es cuando hay más estrés, pero de ahí nacen cosas que a la humanidad nos facilitan en la vida, pero como dije antes, después nos damos cuenta que a la larga nos perjudican y le hacen la vida difícil a otros seres vivos. ¿Y si piensas bien para que atraigas cosas buenas? ¿Cómo manejas esos pensamientos? ¿Cuál es tu perspectiva de los buenos pensamientos y de los malos pensamientos? Te voy a poner unos cuantos ejemplos. En Roma existe una capilla llamada Cripta de los Capuchinos. Aquí se cuentan aproximadamente 4000 esqueletos humanos, y con ellos se adorna la cripta, o como la capilla de Évora, Portugal, la cual está también adornada con osamentas humanas. Por ser de procedencia cristiana, la gente se maravilla y las visita con respeto, debido a que han hecho un buen manejo para que tu pensamiento se acostumbre y apruebe esos adornos. Ahora bien, podemos escuchar o leer que las culturas del Anáhuac tenían huesos como adornos en su arquitectura, pero aquí, el manejo de tus pensamientos por parte de la propaganda que llegó a conquistar fue la siguiente: muerte, sacrificio, terror, toda una tergiversación para que estés convencido que todos estos ornamentos eran producto de sanguinarios sacrificios de dioses, que no eran dioses pero que malinterpretó el pueblo azteca. Otro ejemplo. Los conquistadores sabían de dioses de la religión judeocristiana como Moloch, el cual pedía la inmolación de animales. Si el pueblo elegido veía que no resultaban sus plegarias, entonces ofrecían vidas humanas, en su mayoría recién nacidos. Su pensamiento los llevó a sentirse celosos del dios Huitzilopochtli y acabaron con este, para seguir dejando a su único y verdadero dios Moloch, al cual todo el judeocristianismo y sus derivaciones siguen adorando, con excepción de aquellos que han dejado de lado todas las tradiciones y escrituras que tienen que ver con el judaísmo. Con esto me refiero también a fechas y rituales. Para aprender de Jesucristo basta con la palabra, todo lo demás son ritos y fechas entremezcladas del paganismo judeo-babilónico. Digamos que Huitzilopochtli es a los aztecas, lo que Moloch al judeocristianismo y sus derivaciones. Y Quetzalcóatl es a los antiguos despiertos del Anáhuac, a lo que Cristo a los despiertos de Occidente. Dicen que Jesucristo no existió. Eso lo podemos platicar más adelante, por ahora solo dejaremos en claro estos puntos. Como podrás notar, la implantación de pensamientos o ideas son las que han dirigido el curso de la humanidad. Ambas perspectivas, Occidente y Anáhuac, parten de hechos similares, pero el manejo del pensamiento es lo que da nacimiento a la materia, y por lo tanto a tu vida física. No entiendo. No te preocupes, tu posición de espectador siempre te cegará. Sin embargo, si te involucras puedes no solamente entender, sino comprender.
¿Estás loco? ¿Crees que voy a involucrarme en esas tonterías? Lo palpable es lo que existe, y si ya no está es porque deja de existir y cuando yo muera, dejaré de existir. Mejor cuéntame del individuo, ¿ese individuo es universal? ¿Se ha superado a sí mismo sin esencia y sin metafísica? Primero debemos aclarar lo que es un individuo, y por lo que respecta, en tu mundo el individuo es algo o alguien que es independiente a todos y a todo. Comprendamos pues, que no existe el individuo como tal, debido a que todos somos parte del todo. Si no te das cuenta es porque piensas mucho y todo pensamiento es limitado. Por supuesto que puedes sentir la individualidad porque haces cosas por ti mismo, pero no lo hace así el hígado, no lo hace así tu corazón, no lo hace así cada glóbulo rojo de tu sangre. Y sin embargo ellos no se consideran individuos, no son engranajes, no son entes aislados. Corazón, estómago, cerebro, pies, brazos, todos son tú, ellos sí están coordinados aunque no puedan verse, el pensamiento es lo que descoordina todo, y el individuo es solo un pensamiento. Universal. ¿Te refieres universal al universo planetario? ¿Al que es famoso y conocido en todas partes? ¿O tal vez al que pertenece a todos los países? ¿A todos los tiempos? ¿A todas las personas o a todas las cosas? Creo que estás un poco confundido, estás intentando mezclar aceite con agua. Un individuo no puede ser universal, entre más individuo es, menos universal puede ser. Tal vez con universal te refieres a la figura del inventor o un hacedor irreverente que crea cosas sin pensar en las consecuencias. Y con respecto a lo que llamas sin esencia, creo que más bien te estás refiriendo a tu condición, el ser espiritual ya sea del pasado, del presente o posmoderno como tú lo llamas, o bien, del futuro, siempre será un ser espiritual, no importa el tiempo, no importa el espacio, no importa la tecnología, el espíritu es inmutable, lo único que muta es el pensamiento, la tecnología, la materia, el mundo maya. Ahora bien, la metafísica es un término occidental para la manipulación de la energía. El ego es quien está interesado en manipular, el espíritu simplemente es, y lo único que puedes hacer con respecto al espíritu es descubrirlo. En la metafísica están interesadas las personas egocéntricas que buscan el control. Eso es todo lo que te puedo decir por ahora. Tergiversas lo que dicen las escrituras y las enseñanzas antiguas. Las escrituras son palabras muertas que tienen que ser trascendidas. Al hacer esta afirmación, tu pensamiento es prácticamente idéntico al del creyente, te autoencasillas e impides que haya un florecimiento en el ser, de este modo te conviertes en una oveja que mira desde la perspectiva de la oveja de otro corral, pero ambas ovejas viven y juzgan desde un punto exterior, no hay involucración, solamente creen que entienden, pero hay una distancia bien marcada entre leer un libro sobre cómo aprender a nadar, que al hecho de nadar. Te voy a decir una cosa. Aquel que posee un pensamiento occidental, ya sea religioso o de otra índole, es un voyerista, crítico experto, pero no se involucra con nada más que con su ego, conocimientos supuestamente importantes y posesiones materiales. Es un ser moldeado por preceptos, leyes y pensamientos exteriores a su ser, en pocas palabras un zombi que alardea de su estulticia. Tu pensamiento limitado, secciona, etiqueta y clasifica el comportamiento humano. Así, se crean las divisiones, de este modo las escrituras deben ser inmodificables, y en esto están de acuerdo tanto creyentes como ateos, así se crean los corrales virtuales para los borregos, los creyentes con los creyentes, los ateos con los ateos, afortunadamente, los vivos podemos caminar entre los muertos sin que estos se den cuenta. Los guardianes de la ilusión están preparando una mezcla de todas las religiones, todos los pensamientos, todas las políticas,
pero no creas que tomarán lo mejor de cada una de ellas. ¿La libertad es no estar atado a nada? Cuéntame un poco sobre la libertad. La libertad es responsabilidad. Si no eres responsable, entonces tu libertad será una ilusión. Todos trabajamos, pero la diferencia está en quien trabaja por una ilusión, a quien trabaja por el simple hecho de que esa actividad que hace, le gusta y la ama. Lo demás viene por añadidura. El mundo occidental ha hecho ver al trabajo como una atadura, cuando en realidad es libertad. El mundo occidental ha tergiversado todo, tanto, que tu pensamiento está alterado y piensas que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Vamos a ver algo. Tú sabes que las religiones fueron creadas, sabes que 3 de las más grandes religiones están vinculadas a un solo Dios. El judaísmo es el padre de las otras 2, musulmana y cristiana, y de ahí nacen toda una serie de sectas y subreligiones vinculadas a ese mismo Dios. A ese Dios no le importa cuál es el nombre de la religión, lo que importa es que haya honor a su nombre. Rey de los ejércitos, esto incluye sacrificios, a este Dios le gusta el olor a sufrimiento y muerte, por eso vemos que la paz es solo una promesa. De esta manera los borregos son sacrificados cuando pelean, no sabiendo que pelean por el mismo Dios. Bien. En todas las religiones occidentales existe la dualidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí, hay cosas buenas pero también malas al modo de ver del pensamiento de esta dimensión. Entonces encontrarás cosas buenas en una religión y en la otra también, y en la otra también, y en la otra también, pero ¿qué hace que hayan desacuerdos? Los desacuerdos básicos están en tonterías infantiles como lo material. Fíjate bien, los representantes de esas 3 grandes religiones quieren poseer el mismo terreno, piensan que el territorio es lo que los va a purificar. Otro de los desacuerdos es que la religión a atacar tiene conceptos que las otras religiones los ven como malas, y por lo regular, el pensamiento occidental busca las divergencias para hacer un choque en lugar de buscar las convergencias para finalmente estar en paz. Este pensamiento religioso trasciende a doctrinas o posiciones políticas, filosofías, ideologías y finalmente llega a la forma de pensar de las masas. Es por eso que en el socialismo, la tecnocracia, el capitalismo y otras ideologías, hay cosas que son buenas para determinados sectores, pero en el fondo, como toda religión habrá fallas. De esta manera no se pueden unificar ideas, gracias a que has sido programado para pensar que si adoptas alguna idea del pensamiento contrario en términos religiosos, serás un infiel o hereje, y en términos de pensador o científico serás un timador o charlatán. De este modo siempre hay división entre las masas y sus tristes pensamientos. Esto que te acabo de decir no es si lo crees o no lo crees, es porque los grandes dirigentes así lo aplican, y porque en el fondo ellos sí están de acuerdo. Hacen como que se pelean y sacrifican unos cuantos corderos y corrales para la ofrenda, pero en el fondo siempre están de acuerdo, no importa la religión o la ideología. Un ejemplo muy sencillo. Todos los gobernantes de Estados Unidos han ido a pedir permiso para poder gobernar. Aquí no importa lo que un simple ateo o un simple creyente crea, aquí lo importante son los hechos. Y, como las grandes naciones, siguen manejándose por medio de las religiones. ¿Crees que el solo hecho de existir es una atadura? Hey, bro. Tómalo con calma, ya habíamos hablado de eso. En Maya todo es perspectiva, todo es pensamiento, y para ese tipo de pensamientos, es mejor no pensar. Tus pensamientos te llevarán a la locura, solamente los que hacen una división y luego un choque de pensamientos se vuelven locos, a diferencia de los que su pensamiento es sereno.
Escucha bien, si te adentras y decides tener ayunos de pensamientos y entretenciones de cualquier índole, banales o intelectuales, descubrirás que no hay ataduras, las ataduras son tus pensamientos, así de fácil, deja de pensar, vive, ama la vida, después de eso empezarás a descubrir muchas cosas que están ahí dentro. Antes de proseguir con tus preguntas me gustaría decirte lo siguiente. Fíjate cómo las grandes manadas de borregos en todos los tiempos y culturas, expulsan a aquellos que hablan con el corazón, mientras la mayoría alaban a aquellos que con bellas palabras encubren el engaño. En tiempos de antaño, por lo menos el terreno era cubierto de estiércol y de él era posible la germinación de la semilla para dar paso a un árbol frondoso. Ahora procuran que el terreno sea árido, para que no haya posibilidad de germinación.